El restaurante El Paraíso del Roble, uno de los más elegantes de la ciudad, era conocido por sus lámparas de cristal, sus mesas impecables y sus clientes de alto nivel. Pero detrás de toda la belleza había una mujer que mantenía el lugar funcionando con una mezcla de paciencia y fuerza. Lucía Rivas, una empleada dedicada, madre solteira, e conocida pelo sorriso que ofrece a tenos días máis difíciles. Lucía llegaba todos los días antes do amanecer, arrumaba mesas, revisaba taleres, organizaba estoque, e ainda ajudaba no preparo do café da mana. Trabajaba dobrado para sustentar Mateo, seu filho de 9 anos, curioso e gentil, que sempre esperaba a noite con desenos que facia enquanto ela trabajaba. A vida nao era fácil, mas Lucía mantina a cabeza erguida. Até o día em que o herdeiro do maior millonario da cidade entrou no restaurante. Seu nome era Damián Fuentes, filho único de Héctor Fuentes, propietario de una rede de hotéis de luxo e de metade das acoes do propio restaurante. Damián era conocido na imprensa como el heredero perfecto, joven, bonito, educado no exterior, mas que mo coneci de perto sabia que había outra face. Arrogante, impaciente, incapaz de reconocer os sentimentos dos outros. En aquela mana, ele chegou como o humor máis sombrío posible. Empurrou a porta de vidro sen cuidado, jogou as chaves de seu carro esportivo na primeira mesa veicia e se sentou con un olhar que deixaba claro que o mundo inteiro era insuficiente para ele. Lucía, como sempre, manteve o profesionalismo. Buenos días, señor. ¿Qué desea para desayunar? Damián levantou o olhar como se fosse rei, sendo interrompido por súdito. ¿Eso es una pregunta? ¿No deberían saber ya lo que me gusta? Respondeu con desdén. Lucía engoliu seco, mas manteve o sorriso educado. Lo siento, señor. Solo quiero asegurarme de que todo esté a su gusto. Pues aprende, soltó él, cruzando os brazos. Siempre tomo lo mismo, café americano, tostadas con mantequilla, y que esté rápido. No tengo todo el día. Lucía anotó. Virouse para ir a cocina e entao ouviu o sanforte de uma cadeira sendo empurrada. Oye, Damián chamou nuevamente. Y tráeme un vaso de agua. Pero uno frío, no del tiempo. ¿Puedes con eso? A risada sarcástica dele ecoou como se fosse muito máis alta que o restaurante inteiro. Outros clientes olaram, desconfortáveis. Mas ninguém disse nada. Afinal, era o filho do dono. Lucía respirou fundo e voltou á cocina, onde a chef Mariana recebeu como los preocupados. ¿Otra vez ese niño rico? Lucía sorriu, cansada. Hoy está peor que nunca. Pero voy a servirlo igual. No quiero problemas. Cuando voltou como café e agua, encontró Damián reclamando en voz alta ao telefone. No, papá, no pienso hacer ese viaje ridículo. Déjale tu hotel a quien quieras. Gritó, antes de desligar con forca. Semolar para cima, él empurró a xícara de café de volta para Lucía. Esto está tibio. ¿No sabes hacer nada bien? Aquelas palabras atravesaram Lucía como golpe. Ela inspirou fundo para não perder a compostura. Mas o que aconteceu enseguida ninguém esperaba. Uma voz infantil, furiosa e corajosa, surgiu atrás de Lucía. No le hables así a mi mamá. Lucía virouse, horrorizada. Mateo, ¿qué haces aquí? O menino, de mochila nas costas e respiracao acelerada, había pasado no restaurante para entregar o caderno de deseno que esquecera en casa. Mas ao ver o memo milando sua mãe, perdeu o controle. Damián ficou boquiaberto por segundo, e depois riu, debochado. ¿Y este quién es? ¿Tu guardaespaldas de bolsillo? Mateo de paso a frente, corajem queimándonos solos. Mi mamá trabaja más que todos. Tú no tienes derecho a tratarla así. Damián estreitó o olar, irritado. Lárgate, niño. Esto no es tu asunto. Mas o que ninguém sabía era que, naquele exato momento, alguém había entrado no restaurante e estaba escutando tudo. Alguém que mudaría completamente o destino daquela discursao. O propio Héctor Fuentes, o millonario dono de metade da cidade, e pai de Damián. E a expresa no rosto dele não anunciaba nada bom para o herdeiro mimado. La mansión de los Ferretti amanecía siempre silenciosa, como si no quisiera perturbar la comodidad de quienes vivían dentro. Pero esa mañana, el silencio se rompió con un golpe seco, el portazo que Lucas Ferretti, el hijo único del millonario Artur Ferretti, dio al bajar las escaleras. «Mamá, ¿dónde está mi camisa blanca?», gritó sin siquiera mirar alrededor. «La dejé planchada en tu habitación, como siempre, cariño», respondió su madre desde el comedor. Pero Lucas no respondió. Lanzó un suspiro irritado y continuó andando.
Era un chico de 17 años, criado en la abundancia, acostumbrado a tener o mundo girando ao seu redor. Todo nele exhalaba una mistura de arrogancia e inseguranza, una combinación perigosa para quien nunca tinha sido contrariado. Mientras caminaba por el pasillo, notó a María, la empleada nova que había empezado hacía pocas semanas. Estaba agachada organizando unos libros que la familia jamás leía, pero que decoraban bem a sala. Era una mujer joven, de mirada suave, siempre dispuesta a sonreír a pesar do cansaco. Lucas no se detuvo. Caminó directamente hacia ella y, sin aviso, le tiró encima uno de los libros, fingiendo que había sido un accidente. «Uy, perdón», dijo con una sonrisa sarcástica. «No vi que estabas en el camino». María levantó o libro, respiró fundo y respondió con calma. «No se preocupe, señor Lucas. No fue nada». Pero dentro de ella, una punzada de tristeza se encendió. Aquel garoto nao vía nela uma pessoa, vía apenas alguien a ser empurrado, a ser testado, como tantos jóvenes ricos facían para probar seu poder. Lucas se aproximó ainda máis, como aquel sorriso de superioridad que María já tinha visto nos Ferretti máis veloz. «Mira, si vas a trabajar aquí, al menos intenta no estorbar», dice él, pasando por ella como si fuese invisible. María abaixou a cabeza, mas o coracao doeu. Tinha deixado a fila, Lucerito, de apenas 8 años, como vicina para poder trabajar garantir un futuro melhor. No merecía ser tratada así. Cuando Lucas finalmente salió de cena, ella deixou escapar un suspiro pesado. Sabía que trabajar para gente rica podía ser difícil, mas no imaginaba que o filho do patrão sería tão cruel, especialmente sin motivo nenhum. Horas después, María estaba na cocina preparando o café cuando vio a porta se abrir devagar. Pensó que fuese outra empregada, mas era Lucerito. «Mamá», dice a menina, corriendo para abracala. «Mi amor, ¿qué haces aquí?», preguntó María sorpresa. «La señora Julia vino a buscarme. Dijo que te necesitaba», explicó a menina sorrindo. «Dijo que podía quedarme contigo un ratito». María sintió o coracao se aquecer. A dona da casa, a pesar de pasiva, tiene seus momentos de ternura. «Está bien, pero quédate aquí conmigo», dice ella. «No quiero problemas». Lucerito asentiu e comecou a cenar en una fola en cuanto María lavaba frutas. Todo estaba tranquilo até que a porta da cocina se abriu con forca. Era Lucas. «¿Qué hace esta niña aquí?», gritó, como si alguien tivese insultado su existencia. Lucerito arregaló os solos, asustada. María se colocó inmediatamente entre os dois. «Es mi hija», explicó, tentando mantener a voz firme. Su madre le permitió quedarse un momento. Lucas riu. Riso beicio. «¿Tu hija? ¿Y ahora la casa es una guardería? Esto no es un lugar para...». Él oló para Lucerito de cima a baixo, niños como ella. María sentiu como se una faca atravesase seu peito. A menina se encoleu atrás dela. «Por favor, señor Lucas», comecou María. «No me hables», interrompeu él, levantando o dedo de forma amiacadora. «Si vuelvo a encontrarla aquí, las dos se van a la calle. ¿Entendido?». María apertou os labios para no chorar. Só conseguiu asentir. Lucas saiu, satisfeito com a própria crueldade. María se agachou e abracou a fila. Lucerito estaba tremendo. «Mamá, ¿qué hice de malo?». «Nada, mi amor», respondió María, acariciándole o rostro. «Tú no hiciste nada malo. Solo, algunas personas no saben ver la bondad en los demás». A menina abracou a mae con forca, e María fechou os olhos para asegurar as lágrimas. Mas o que elas não perceberam era que alguém tinha visto aquela cena. No corredor, parado en silencio, estaba Artur Ferretti, o patriarca da familia. Ele tinha acabado de chegar de uma reunião e testemunhado os últimos segundos do ataque do filho. E pela primeira vez en muito tempo, seu rosto mostrava algo que ninguém estava acostumado a ver nos Ferretti. Desapontamento. Artur apertou o puno, como coracao pesado. Sabia que tinha falado como pai? E tal vez como homem. Mas ainda não fazia a ideia de que aquela pequena explosão de arrogancia do filho iria desencadear uma revelação capaz de derrubar tudo o que ele acreditava sobre sua própria família. E María y Lucerito eran a chave de todo. La mañana siguiente amaneció con un silencio extraño en la mansión de los Valderrama. Ni el ruido habitual de los jardineros cortando ramas, ni el murmullo del personal preparando o café. Parecía que el aire mismo estaba esperando algo. María llegó temprano, como siempre. Llevaba los ojos hinchados, fruto de una noche entera repetindo mentalmente a cena do día anterior. Diego a chamando de inútil.
o copo caindo no chao, ela tremendo, a fila dela, Sophie, olando horrorizada, e o que foi paie, Lucas, o filo do millonario, testemunando tudo como me olar veicio, como se aquilo fosse normal. Ao entrar na cocina, encontrou Lucas sentado, como uma xícara de café pela metade. Ele nunca estaba ali aquela hora. Buenos días, disse María, mantendo a cabeza baixa. Lucas levantou o olar, mas había algo diferente nele. Não era arrogancia. Não era indiferenca. Era confusao. María, ¿podemos hablar un momento? Perguntou ele, se motomo autoritario de sempre. Ela hesitou. Conversar con patrao, ainda máis depois de escándalo, nunca era seguro. Claro, señor Lucas, disse con a voz cautelosa. Lucas respirou fundo, como alguien que está prestes a pisar en terreno desconocido. Ayer, lo que pasó con Diego, comecou ele, mas cayó en silencio antes de terminar. María esperó. No sabía o qué esperar. Pedido de disculpas? ¿Uma bronca? Aviso de demisao? No estuvo bien, continuó, finalmente. Y no sé por qué, pero me molestó más de lo que debería. Aquí lo pegó María desprevenida. Lucas nunca había se importado con nada que acontecese a o pessoal da casa. Para él, todos eran invisibles. Él manteve a compostura. Su hermano es joven, dice, tentando evitar problemas. A veces los chicos dicen cosas sin pensar. Lucas franció o ceno. No, María, no lo justifico. Lo vi, lo escuché. Y me di cuenta de que él habla así porque, él engolió seco, porque creció en una casa donde todos hablan así. María levantó os olhos pela primera vez. Lucas parecía extremadamente sincero. Sophie, ¿está bien? Preguntó él, mudando de asunto de repente. O coracao de María apertó ao lembrar do olar asustado da fila. Se asustó, admitió. Nunca la habían tratado así delante de mí. Lucas fechó os olhos, como si aquilo oferice. Quiero disculparme, dice él. No por Diego, sino por mí. Porque yo, no fiz nada. Debía ter falado algo. Debía ter protegido voces. María ficou sem palabras. Señor Lucas, murmuró, mas él levantó a mão. Lucas, corrigió. Cuando hablemos así, solo Lucas. Aquilo foi tão inesperado que ella precisó algunos segundos para reagir. Está bien, Lucas. Él suspiró, parecendo aliviado por ouvir dizer-se un nome así. María, dice, ayer vi algo que nunca vi antes. Su mirada, la manera en la que Sophie la protegió, y lo que Diego les hizo. Él le pausó, me hizo sentir, no sé, como si estuviera presenciando algo terrible e ignorando al mismo tiempo. María respiró devagar. Mi hija tiene 6 años, dijo ella. Y ya aprendió que el respeto no se exige gritando, sino dando el ejemplo. Ese fue el problema ayer. Alguien mayor, con más poder, mostró lo peor, y ella lo vio. Lucas ficou visiblemente tocado. Sophie, es una niña increíble, dice él, con sinceridad. ¿Y usted? María, yo. Admiro la forma en que la está criando. María desvió os olhos, nervosa. Hago lo que puedo. Hace más que eso, insistió Lucas. Hace lo que nosotros, los Valderrama, nunca aprendimos. O silencio que seguiu nao foi desconfortável. Foi profundo, quase transformador. Por fin, Lucas levantóse. María, dice, voy a hablar con mi padre. No quiero que Diego quede impune, y tampoco quiero que Sophie tenga miedo de venir aquí. O coracao de María disparó. No hace falta, murmuró, asustada. No quiero causar problemas. Lucas sonrió de canto, como una leveza rara en él. Demasiado tarde. Ya los causó, respondió con muy brillo nos olhos. Pero, por primera vez, creo que son los problemas correctos. María no sabía o que aquilo significaba. Mas viu, pela primera vez, que Lucas no era tan parecido como resto da familia como ella imaginaba. Había en él algo que nunca tinha surgido antes, tal vez culpa, tal vez conciencia, tal vez humanidad. En o fundo do coracao, algo LH dice que aquilo era apenas o comeco. Durante os días seguintes ao incidente como filo do millonario, o ambiente na mansao mudou. Antes, os empregados camineiam en silencio por medo ou hábito. Agora camineiam en silencio por expectativa. Algo estaba prestes a acontecer, todos sentían iso, embora ninguém soubese o que. Camila, a empregada, tentaba agir normalmente. Continuaba a arrumar flores nos vasos, preparar o café, organizar a biblioteca.
Mas seus pensamentos estavam sempre voltando para o mesmo ponto. As palavras cruéis do garoto, e a forma como Luca, o milionario, había olhado para ela naquele momento, como algo que parecía culpa. Mas Luca não disse nada depois daquele dia. Não pedi desculpas. Não tocou no assunto. Não chamou Camila para conversar. Ele simplesmente observava. Dos corredores. Da escada. Da porta da cocina. Como se estivesse tentando entender algo que nunca tinha reparado antes. Dos mordomos, Ramón, comentó Baixo. Don Luca está raro, está pensando demais. Eso no es común. Camila apenas de sorriso curto. Não quería criar expectativas. Mas a mudança mais estranha vio do próprio Teo, o filho. Depois do confronto, ele não ousou olhar para Camila por 2 dias. Evitava passar perto dela, se había no corredor, virava o rosto. A arrogancia parecía ter evaporado. O mundo de privilegios dele, pela primeira vez, había sido rachado por uma verdade inconveniente. Ele tinha ferido alguém que não podía ferir de volta. Na tarde do terceiro dia, o inevitável aconteceu. Camila estaba limpando os livros da sala principal quando ouviu pasos pequenos se aproximando. Reconheceu o Sam, pasos de criança usando sapatos caros demais para a idade. Teo parou a 2 metros dela. Camila, disse baixinho. Ela virou-se, mantendo a postura profissional. Senhorito Teo, quiere algo? Ele engoliu seco. Apertava as mãos uma na outra, inquieto. Não parecía o menino arrogante de antes. E quería decir. Ele falaba como se cada palabra fosse uma pedra enorme. Que, siento lo que dije el otro día. Camila regaló os solos. Pedido de desculpas, dele? Teo continuó, sin conseguir olar directo. Papá dijo que lo que hice estuvo mal. Que las palabras hacen daño. Y, él respiró fundo. Yo no sabía que tenía una hija. Pensé que usted solo limpiaba. A frase doeu, mesmo que viese acompanada de arrependimento. Mas Camila se abaixou, ficando na altura dele. Teo, as pessoas nunca sabem alguma coisa. Todos temos uma história. Ele levantou os olhos, curiosos. Como, sua hija? Sim, sorriu ela com tristeza. Ela é meu mundo. Teo ficou pensativo por momento. E o posso conocerla algum dia? A pergunta pegou Camila desprevenida. Não porque fosse ofensiva, mas porque parecía sincera. E sincera era a última coisa que ela esperaba dele. Antes que pudesse responder, a porta se abriu. Luca, ele entrou devagar, como se tivesse escutado parte da conversa. O olhar dele passou primeiro para o filho, depois para Camila. E havia algo diferente ali. Algo mais sério, mais pesado. Teo, disse ele com voz firme. Preciso falar com você, e como a senhorita Camila também. Os dois se entreolaram. Teo pareceu encolher. Camila sentiu o coração apertar. Luca caminhou até o centro da sala e se colocou diante dos dois. A expressão dele era indecifrável, mas não era de raiva. Era de decisão. Chega o momento, comecou ele, em que um homem tem que enfrentar lo que permitiu que seu hijo se convierta. Teo abaixou a cabeça. Camila ficou imóvel. Luca suspirou, passando a mão pelos cabelos. Camila, ele disse, olhando a nós solos pela primeira vez com real vulnerabilidade. Eu permiti que a falta de limites do Teo se transformasse em arrogância. Eu permiti que ele tratasse pessoas, como você, como se fossem invisíveis. Isso é culpa minha. Camila congelou. Aquele não era o pedido de desculpas comum. Era o homem poderoso assumindo o fracasso pessoal. Se eu tivesse sido o pai melhor, o exemplo melhor, você nunca teria ouvido aquilo. Continuou ele, a voz pesada. Teo apertou os lábios, envergonado. Eu quero reparar isso, Luca concluiu. Mas não sei por onde começar. Camila respirou fundo. O coração estava batendo acelerado demais. Ela nunca imaginou que ouviria algo assim. E então, num gesto tímido, Teo segurou a barra do vestido dela. Camila, ¿puedo hacer algo para hacerlo bien? Aquela era a primeira faísca real de mudança. O garoto reconhecendo seu erro. O pai reconhecendo sua responsabilidade. E uma empregada percebendo que tal vez, pela primeira vez, os dois estivessem realmente ouvindo. Mas o que Camila diria? Por onde recomeçar algo que tinha começado tão errado? Ela olhou para os dois e, com a voz calma, respondeu. A mudança começa, falando a verdade. E Lucas soube, naquele instante,
que aquela seria a conversa máis importante da vida deles. La noche anterior había caído sobre la mansión como un velo pesado. Después del incidente en el comedor, Sofía apenas había podido dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Lucas gritándole, empujando el carro de limpieza, insultándola como si fuera basura. Pero lo que más le inquietaba no fue el maltrato, sino la mirada de Daniel, el padre del muchacho. Un millonario acostumbrado a ser temido, no respetado. Un hombre que dominaba salas de reuniones, contratos y números gigantescos, pero que parecía incapaz de controlar a su propio hijo. La mañana siguiente comecou com a mesma rotina de sempre, mas como un clima estrano noar Sofía entrou pela porta de servico, como todos os días, mas notou que os outros funcionarios a observaban de maneira diferente, como uma mistura de pena, solidariedade e medo. Todos tiñan movido o escándalo. E sabían que, naquela casa, problemas envolvendo Lucas nunca terminaban ben para ninguén, excepto para Lucas. A cocineira, Marta, aproximouse. «Estás bien, Sophie?» Preguntou, tocando seu braco con cariño. «Sí, solo cansada», respondeu ela, evitando preocupación. Marta suspiró, balancando a cabeza. «Ese chico, algún día va a hacer algo peor. Y lo peor es que su padre siempre mira para otro lado». Sofía não discordó. Era a pura verdade. Ela comecou a trabalhar en silencio, limpando o hall principal, cuando ouviu pasos apresados descendo as escadas. Era Lucas, falando ao celular. «No me importa lo que diga el profesor. Yo no pienso hacer ese trabajo», gritaba en cuanto caminea, sem reparar en Sofía. Mas cuando pasou por ela, o olhar dele mudou. O sorriso prepotente apareceu. «Ah, mira quién está aquí. La tragedia ambulante». Sofía engoliu seco. Não quería confronto. Só quería trabalhar. «Permiso, tengo que limpiar este sector», disse, com educacao. Mas Lucas não recuou. «Pues limpia alrededor mío», respondeu com desdém. Sofía deu paso para o lado, respirando fundo. A paciencia dela estaba no limite, mas ela sabía que responder só pioraría as coisas. «Lucas, por favor, déjame trabajar», pediu, sua voz tremendo de leve. «¿Trabajar?» Riu ele. «Si lo único que haces es arrastrarte por el piso. Ni sé por qué mi padre te mantiene». O comentario vio como estalo. Sofía fechou os olhos por segundo, tentando conter as lágrimas que ardían. Mas antes que pudese dizer algo, uma voz grave ecoou atrás deles. «Lucas, detente ahora mismo». Os dois se viraram ao mesmo tempo. No topo da escada estaba Daniel, observando a cena inteira. O rosto dele não era o de empresario irritado, nem de pai impaciente. Era algo diferente. Algo que Lucas não estaba acostumado a ver, decepção profunda. «¿Cuánto tiempo llevas ahí?», preguntó o joven, tentando manter a pose. «Tiempo suficiente», respondeu Daniel, descendos de graus devagar, cada paso calculado, como homem que finalmente había tomado uma decisão que vinha adiando a anos. Sofía ficou imóvel, segurando o pano de limpeza con forca. «Papá, solo estaba». «No hables», interrompeu Daniel, levantando a mão. Lucas ficou petrificado. «Lo que hiciste ayer ya fue inaceptable. Lo de hoy». Él le paró, olhando para Sofía. «Es imperdonable». Lucas arregalou os olhos, sem acreditar no que ouvia. «¿Estás defendiendo la empleada?» A frase soou como veneno. Mas Daniel não se abaló. «Estoy defendiendo a una persona. Una que trabaja más duro que tú, que respeta a los demás, que nunca ha levantado la voz en esta casa. Y a quien tú humillas solo porque crees que tu apellido te da poder». Lucas coró, dividido entre raiva e vergüenza. «Pero tú siempre me dijiste que no tenía que aguantar tonterías de la servidumbre». Disparó o joven. Silencio mortal cayó. Sofía sentiu o coracao parar. Então, era iso? Não era su arrogancia do garoto. Era algo ensinado? Daniel ficou rígido. Fechou os olhos por segundo, como quem percebe o tamanho do erro que criou com as próprias mãos. «Me equivoqué», disse finalmente, con voz baixa, «y no sabes cuánto». Lucas não estaba preparado para ouvir aquilo. Ele sempre viu o pai como gigante inabalável. Mas ali estaba ele, admitindo culpa. «Papá». «Sofía», disse Daniel, olhando diretamente para ela, «quiero hablar contigo en mi oficina». «Ahora». Ela ficou surpresa. «Señor, yo». «Por favor», completou ele, com respeito. Lucas olhou para os dois, furioso, mas também confuso, como se o mundo estivesse escapando do controle. Sofía seguiu Daniel até
ala privada da casa. Quando entrou no escritório, ele fechou a porta devagar. O ambiente tinha cheiro de madeira e livros caros. Quadros de família nas paredes. Diplomas. Tudo organizado. Tudo impecável. Tudo frío. Daniel respirou fundo, se apoyando na mesa. Sofía, antes de cualquier cosa, quiero pedirte perdón. Ela regalou os solos. Nunca, en todos os anos trabalhando para aquela familia, había imaginado oír aquelas palabras da boca dele. Señor, no tiene por qué. Sí, si lo tengo, interrompe él, no solo por lo que mi hijo te hizo, sino por lo que yo permití durante años. Por la cultura de desprecio que creé sin darme cuenta. Por enseñarle a mi hijo lo peor de mí, en vez de lo mejor. A voz dele quebró apenas poco. Yo no sabía que estaba formando un joven cruel. Pero verlo tratarte así, me hizo entender que la culpa es mía. Sofía respiró fundo. Nunca tinha visto Daniel de esa forma. Vulnerable. Humano. Señor Daniel. Lucas puede cambiar. Todavía es joven, dice ella, con sinceridad. Él la observó, admirado. ¿Cómo puede ser tan generosa después de lo que te hizo? Sofía sonrió de leve. Porque alguien tiene que enseñarle lo que usted no le enseñó antes. Daniel sintió las palabras como un golpe necesario. ¿Epe la primera vez? No as rejeitó. Sofía, ¿estarías dispuesta a ayudarme a corregir lo que hice mal? Él hesitó. ¿Ayudarle? ¿Cómo? Daniel pasó a mano pelo rostro, como que en busca coraje. Quiero que me digas todo lo que pasa aquí. Todo lo que Lucas hace. Todo lo que necesita cambiar. Y necesito que seas honesta conmigo, aunque duela. Sofía ficó en silencio por longos segundos. Después, asentió. Si eso puede ayudarlo a ser una mejor persona, lo haré. Daniel sonrió pela primera vez en mucho tiempo. Gracias, Sofía. No sabes cuánto significa. Él se aproximó poco. Y te prometo algo. Desde hoy, nada será como antes. Sofía acreditó. No sabía por qué. Mas acreditó. Porque aquel nao era o mesmo mem que entrara no salao no día anterior. E pela primeira vez na vida, Daniel también parecía acreditar que podía ser diferente. La mañana siguiente amaneció pesada, como si el clima hubiera decidido acompañar la tensión que flotaba en la mansión. Nubes densas cobrían o céu, e o ar parecía carregado de algo prestes a explodir. Elena caminaba pelos corredores en silencio, tentando manter a compostura depois da noite anterior, cuando Lucas, o filho do millonario, había ultrapasado límites que Nemele mesmo parecía comprender. A marca roxa en seu antebraco, resultado de cuando ella empurró a tentar pegar seu celular. Estaba ali, visible, imposible de esconder. Ela tentou cobrirla con a manga longa, mas o tecido era fino demais para mascarar completamente. Elena no quería criar confusao. No quería ser vista como víctima. Mas a cada paso que daba dentro daquela casa enorme, uma verdade incómoda ecoaba dentro dela. As coisas tinham ido longe demais. No andar de cima, Lucas dormía. A resaca emocional o había vencido. Mas seu pai, Maximiliano Duarte, já estaba acordado, preparándose para una reunión importante. Él descía as escadas colocando o paletó cuando vio Elena arrumando a sala de estar. Buenos días, Elena, dice él, sem levantar a cabeza do relojio. Buenos días, señor, respondeu ela, tentando manter a voz estable. Mas Maximiliano notou o tremor. Era sutil, porém real. Ele levantou o olhar. En o instante en que viu sua expressão, seu corpo congelou. ¿Qué es eso en tu brazo? Elena engolió seco. Nada, señor. Solo, un golpe accidental. Maximiliano se aproximó lentamente, como si estuviese con miedo da verdade. Elena, eso no es un golpe cualquiera. ¿Qué pasó? Ela recuó un paso, por reflexo. No quería que ele vise máis de perto. No quería que a situação fugise do controle. Señor, por favor, no es nada grave. Mas já era tarde. Maximiliano tinha percebido tudo. A dor no solos dela. A tentativa de esconder. O medo. E, acima de tudo, a culpa que ele mesmo vina tentando ignorar nos últimos días. A de ter criado filo que acreditaba ter o direito de pisar en cualquier pessoa. ¿Fue Lucas? Perguntou ele, a voz baixa, porém carregada de algo sombrío. Elena ficou en silencio. E o silencio foi a confirmação máis poderosa que poderia existir. Maximiliano se virou, respirando fundo, lutando contra uma raiva que nunca sentirá antes. Uma raiva não só do filho, mas de si mesmo. Elena, ele disse, voltándose para ela com uma sinceridade que raramente mostrava. ¿Por qué no me dijiste nada?
Ela bike so hola. Porque no quiero problemas. No quiero que Lucas piense que quiero perjudicarlo. Y tampoco quiero perder mi trabajo. Usted ha sido bueno conmigo. No quiero que algo así cambie como me ve. Maximiliano sentiu o peito apertar. Elena era una mujer que carregaba dignidad de atenador. E aquí lo cortaba cualquier defensa que él pudiese ter. Escúchame bien, dice él, aproximándose de vagar. Nada, absolutamente nada, justifica que te traten así. Ni en esta casa, ni en ninguna parte. Elena piscó, sorpresa como Tom Dele. Yo estaré bien, señor. Solo necesito que las cosas se calmen. Más Maximiliano balancó a cabeza. No, esto no puede seguir así. Mi hijo ha cruzado una línea muy peligrosa. Tiene que entender que el dinero no lo hace dueño de nadie. Y que tus sentimientos importan. Mucho. Él asentiu arrepio correr pela coluna. Nunca hubiera falar de ese jeito. Señor, él estaba alterado. No sabía lo que hacía. Precisamente por eso, respondió él, firme. Porque no sabe lo que hace, necesita límites. Y aprender. Y yo, él engoliu seco, fallé en enseñárselos. Por algunos momentos, ficaram en silencio. O peso da realidade era oase palpável. Entao Maximiliano respiró fundo e dice: Quiero hacer lo correcto, Elena. No por culpa, sino porque tú lo mereces. Ela apertó as maos, nervosa. ¿Qué va a hacer, señor? Ele olou para a escada, para o andar onde Lucas ainda dormía, ignorante da tempestade prestes a caer. Lo que debía haber hecho hace mucho tiempo, respondió. Voy a responsabilizarlo. O coracao de Elena disparó. Por favor, no quiero que esto termine mal. Maximiliano dio un medio sorriso triste. A veces, para que algo no termine mal, es necesario empezar a arreglarlo. En aquel momento, Elena percebió que algo grande estaba prestes a acontecer. Algo que podría mudar todo, a casa, o futuro de Lucas, e tal vez até su propia vida. Porque era primera vez que vía Maximiliano nao como millonario, nao como patrao, más como homem que finalmente ensergaba a verdade. E estaba dispuesto a enfrentarla. O silencio que tomou conta do salao foi tão pesado que parecía ter forma. Ninguém se mexía. Ninguém respiraba alto. Todos estaban paralizados diante da cena inesperada. Marco, o filho do millonario León Garrido, tinha acabado de ser desmascarado, e porque mele menos esperaba. Sofía, a empregada que sempre fora tratada como invisível, permanecía de pé, como respiracao acelerada, más firme. En sua mão, o tablet como gravacao que agora todos tinham visto. As palabras cruéis que Marco había dito horas antes ecoaban na tela. No vales nada. Solo sirves para limpiar el suelo donde camino. Mas agora, o público tinha visto tudo. Marco sentiu o rosto queimar. Pela primeira vez na vida, o príncipe arrogante nao sabía o que facer. Nao había ninguén para salvalo. Nenún funcionario para culpar. Nenuma desculpa que pudese esconder o obvio. ¿Qué hiciste? Marco huele, como a voz tremendo, dirigiéndose a Mae, Elena, que ainda aseguraba a mao de Sofía. Lo que debía haber hecho hace mucho, respondió Elena, fría como gelo. Abrir los ojos. León, o patriarca, aproximóuse devagar. Nao era o millonario confiante de sempre. Era o pai ferido, decepcionado, e profundamente envergonado. Marco, sua voz falou. ¿Cómo pudiste tratar así a alguien que trabaja para nuestra familia? O rapaz de paso atrás. Pela primera vez, parecía pequeño. Papá, yo estaba enojado. Fue un mal día, tentó justificar. Más sabia que Naotina Salvacao. ¿Y eso justifica humillar a una persona? ¿A una mujer que se parte el alma por este hogar? León rebateu, como solos marejados. ¿Ese es el hombre en el que te estás convirtiendo? Marco no consiguió responder. Avergona o engolia por dentro. Sofía, observando todo, apertó as maos. Ela no quería destruir ninguém. So quería que a dor que sentiu, no fosse ignorada. Foi entao que o sam suave interrompeu o momento, palminas pequeñas. Era Lucía, a fila de Sofía, que asistira tudo de longe. A menina, como apenas 8 anos, caminou até o centro, seus olhos grandes e sinceros brilando como algo entre medo e coragem. Ela olou para Marco, depois para os adultos, e finalmente disse, como a voz máis pura que alguém poderia imaginar. No está bien hacer llorar a mi mamá. O salao inteiro se desarmou. Sofía levou a mao á boca, tentando não chorar. León fechou os olhos,
sentindo golpe mais forte do que qualquer verdade havia lhe dado naquela noite. Helena abracou a fila de Sofia com ternura. Marco simplesmente desmoronou. Sua expressão arrogante desapareceu como se nunca tivesse existido. O que restou foi o jovem perdido, consciente de que havia cruzado uma linha da qual seria difícil voltar. Lucia, yo, tentou falar, mas a menina se escondeu detrás da mãe. Sofia se abaixou e abracou a fila, sentindo a pequena tremer em seus braços. O silêncio voltou, mas agora era o silêncio carregado de escolas. Foi León quem finalmente respirou fundo e anunciou: Marco tendrá que assumir as consequências. O rapaz arregalou os olhos. ¿Qué? Papá, no puedes. Puedo. Y debo, interrompeu León. Porque si no aprendes ahora, jamás aprenderás. Ninguém sabia o que isso significava exatamente, mas as sombras no rosto do milionário deixavam claro que ele não estava blefando. Sofia, ainda emocionada, olhou para León, esperando o paie. Mas então, algo raro aconteceu. León se virou para ela e fez algo que ninguém imaginaria. Ele inclinou a cabeça. Gesto de respeito. Sofía, perdón. Por no haber visto. Por no haber escuchado. Y por no haber protegido a quien siempre nos protegió a nosotros. As lágrimas que él aseguraba por tanto tiempo finalmente começaram a cair. Mas aquela noite ainda estaba longe de acabar. Porque, enquanto todos tentavam entender o que viria depois, Marco escapaba silenciosamente pela porta lateral, como algo escuro no olhar. E Sofía sentiu calafrio na espina. A humilhação dele tinha sido pública. Mas o orgulho ferido. Esse, ela sabia, podía ser muito mais perigoso. El silencio en la mansión Montclair era tan pesado que casi parecía un visitante más. Después del incidente en el jardín, cuando Lucas, el hijo del millonario, gritó con desprecio a Helena delante de todos, cada rincón de la casa vibraba con una tensión invisible. El señor Montclair había presenciado la escena desde la distancia, lo suficiente para ver el gesto de prepotencia de su hijo, pero no para escuchar cada palabra. Aún así, no necesitaba más. La expresión de Helena, su dignidad herida, y los ojos marejados de Sophie decían todo. Esa tarde, como fantasma silencioso, Helena terminó sus tarefas e tentou manter a cabeza erguida, embora cada paso parecese carregado de vergüenza e impotencia. Sophie seguía ao lado dela, como una sombra insegura, sempre olhando para atrás, temendo que Lucas pudiese aparecer de novo. Na ala principal, Lucas caminaba en círculos no cuarto, irritado não por culpa, mas por ter sido reprendido pelo pai logo após o incidente. ¿Cómo puedes ponerte de parte de una criada, papá? Dice como tom quase infantil, embora tivesse idade suficiente para saber melhor. No es una criada. Es una persona, Lucas, respondeu o pai, tentando manter a calma. Esa frase ficou ecoando na mente de Lucas como algo incompreensível. Ele había crecido en meio a privilegios tão grandes que nunca precisara ver ninguém como igual. As pessoas sempre existirán para servi-lo, e ele nunca había questionado isso, até aquele momento. Na cocina, Helena tentaba calmar a fila enquanto lavaba a última louca do dia. Mamá, ese chico va a seguir gritándonos? Perguntou Sophie, abracando seu ursino desgastado. O coração de Helena se apertou. No, mi amor. Yo estoy aquí. No voy a dejar que nadie te haga daño. Mas, no fundo, sabía que não tinha controle sobre os impulsos de Lucas, nem sobre o ambiente que sempre os diminuía. A única coisa que ela tinha era sua forca interior, e a voz que até agora tinha engolido para não perder o emprego. Horas depois, quando o sol começava a se pôr, o senhor Montclair bateu a porta do pequeno quarto onde Helena e Sophie dormiam. ¿Puedo passar? Perguntou ele, como respeito que raramente usava. Helena ficou surpresa, ensubou rapidamente as mãos no avental e as sentiu. Montclair entrou, respirou fundo, e pela primeira vez parecía humilde. Clara me contó lo que pasó, disse ele. Clara era a governanta, a única que había reunido coragem para relatar tudo. Quiero disculparme en nombre de mi hijo. Helena engoliu seco. No tiene que. Sí tengo que. Ella interrompió con firmeza. Mi hijo actuó como alguien que cree que el mundo le pertenece. Y eso, es mi culpa. Yo lo eduqué. Yo permití ese comportamiento. Helena nunca hubiera falar así. Voy a hablar con él seriamente, continuó. Pero también quiero que sepa algo. Usted y su hija merecen respeto. No quiero que vuelva a pasar algo así. Sophie, que observaba atrás das sayas da mãe,
Olou para un millonario como misto de medo e esperanza. ¿Él ya no va a gritarme? Preguntó ella. Montclair se ajó Olou, ficando na altura da crianca. No, pequeña. Te lo prometo. En aquel exacto momento, Helena vio algo que nunca imaginara. Humanidad. En cuanto hizo, do otro lado do corredor, Lucas observaba pela fresta da porta aberta. Era raro ver seu paí tao serio. Principalmente tao humilde. Uma pontada de vergona o atravesó. Uma sensacao que ele nao reconoce totalmente, mas que o desconfortaba profundamente. Pela primeira vez, viu Helena nao como a empregada, mas como alguém real. Alguém que tina uma fila, medos, sentimentos. E o peso do que había feito comecou a cair sobre ele con forca. Ele recuou, fechando lentamente a porta do propio cuarto. Pela primeira vez en muito tempo, nao se sentiu grande. Sentiuse pequeno. Muito pequeno. Mais tarde, naquela mesma noite, enquanto Helena colocaba Sophie na cama, ouviu leve bate na porta. Era Lucas. Helena congeló. Sophie también. Necesito hablar contigo, dice él, sem arrogancia. Sem escudo. Sem aquela postura de superioridad. Helena nao respondeu inmediatamente. Mas, vendo que ele nao parecía agresivo, apenas fez gesto para que ele falase. Lucas respiró fundo. Longo, profundo y necesario suspiro. Hoy, fui una mala persona. Fui cruel. Y tú no lo merecías. Lo siento. As palabras a Irán con dificultad, como si cada una carregas toneladas de orgullo quebrado. Helena nunca esperó ouvirlas. Sophie, como solos arregalados, preguntó. ¿Ya no estás enojado conmigo? Lucas aoló, realmente aoló, e algo mudó dentro de él. No, pequeña, fui yo el que estuvo mal. He ali, num cuarto simples, sem testemunhas importantes, sem luxo, sem poder, aconteceu a primeira rachadura verdadeira no mundo de privilegios de Lucas Montclair. Una rachadura que permitiría que a luz entrase. En la mansión de los Balmora, el silencio reinaba como si fuera un invitado incómodo. Después del incidente en el restaurante, donde Leo finalmente había reconocido su error públicamente frente a todos, algo había cambiado en el aire. No era tensión, era transformación. Lentamente, pero visible. Sin embargo, aunque Leo había dado el primer paso, faltaba enfrentar a la persona más difícil de todas, su padre, Arturo Balmora. Ese hombre que siempre había hecho que Leo creyera que pedir perdón era debilidad. Ese hombre que había criado a su hijo dentro de un castillo hecho de orgullo, superioridad y dinero. Y ahora, Leo precisaba desmontar ese castelo, mesmo que pedra por pedra. Sara, a empregada humilada, había tirado o resto da noite de descanso. O restaurante LH dera o día seguinte libre, mas mesmo así ela chegara a Mansao para cumprir suas obrigações, porque precisaba do emprego. Sabía que o fato de Leo ter se desculpado nao significaba que o país dele aceitaría aquilo tao facilmente. Cuando ela entrou pela porta dos fundos naquela mana, viu algo que nunca imaginou ver. Leo estaba sentado á mesa da cocina, sem criados, sem arrogancia, sem escudos. Ele levantou o olhar e sorriu. Nao o sorriso forcado ou arrogante, mas o sorriso calmo, sincero. Buenos días, Sara, dijo él, con un tono que nunca antes había usado con ella, un tono que aceptaba su humanidad. Buenos días, señor Leo, respondió ella, educada, aunque todavía nerviosa. Leo respiró fundo. Mi padre quiere hablar con usted, dice, medio envergonado. Él la congeló. ¿Conmigo? ¿Para qué? Porque ya sabe lo que pasó anoche. Y, bueno, no está muy contento. Sara sintió frío subir pela espina. ¿Quiere despedirme? Preguntó, temiendo la respuesta. Creo que quiere despedirme a mí antes, dijo Leo, tentando rir, mas estaba claro que estaba preocupado. Pero voy a estar a su lado. No voy a dejar que vuelva a pasar nada injusto. El anao sabia se acreditaba. A mudança de Leo era real. Mas Arturo era homem que nunca toleraba que alguien de abajo desmentise ou envergonase sua familia. Os dois foram até o escritorio principal, onde Arturo estaba sentado atrás de una mesa enorme, como juiz esperando para ditar sentencia. El enao levantou cuando eles entraram. Apenas olou como aquele olhar duro e afiado, como se pudesse cortar os dois ao meio. Siéntense, ordenó. Sara ficou en pé. Prefiero quedarme así, señor Balmora. Arturo estreitou os olhos. Leo discretamente sorriu. Pela primeira vez, alguém ousaba dizer nao ao seu pai. Bien, dijo Arturo,
apoyándose hacia atrás. Vamos a hablar de la vergüenza que me hicieron pasar anoche. Sara respiró fundo. Leo también. Papá, la vergüenza la hice yo, dijo Leo, firme. Y no voy a permitir que culpes a Sara por nada. Yo me porté mal. Yo fui el arrogante. Yo humillé a una mujer que solo estaba trabajando. Arturo apretó los labios. ¿Y ahora te crees moralista? ¿Te crees héroe? Después de dejar mi nombre en ridículo, Leo no se dejó intimidar. Ese era o verdadero milagre. Prefiero estar en ridículo por hacer lo correcto que ser respetado haciendo lo que está mal. Sara regaló los ojos. Nunca había escuchado a Leo hablar así. Arturo de murro suave en la mesa. Hijo, tú eres un Balmora. No te disculpas ante empleados. Pues hoy sí, respondió Leo, sé me citar. Y lo haré cuantas veces sea necesario. Sara no quis, mas se usó los comecaramas en encher de lágrimas discretas. Señor Balmora, dijo ella con firmeza inesperada, yo no quiero conflictos. Solo quiero respeto. Su hijo ya me lo dio. Y creo que eso ya es suficiente para mí. Arturo oló para ella como si nunca tuviese visto una empregada falar con tanta clareza. ¿Eso es todo lo que quieres? ¿Respeto? El respeto nunca es poco, dice ella. Y todos lo merecen. Leo sonrió. Arturo desvió olar por instante, pequeño, sutil, más suficiente para revelar a primeira rachadura naquela muralla de pedra que él siempre exhibira. Fue entao que Leo deu o golpe final. Papá, si quiero seguir siendo parte de esta familia, quiero facelo por minas propias escolas, no por medo. Y esta vez, yo elijo hacer lo correcto. Silencio. Pesado. Incómodo. Revelador. Cuando Arturo finalmente olou para o filo, o mundo parecía ter parado entre ellos. Haz lo que quieras, Leo, dijo él, cansado. Pero recuerda, un día, esto tendrá consecuencias. Leo de paso a frente. Prefiero consecuencias que vergüenzas, respondió. Arturo no dice mais nada. O no dicer, deixou claro que había perdido. No a autoridade, mas o controle sobre filo que finalmente tina encontrado a propia coraje. Sara respiró aliviada. Leo olou para ella y murmuró. Esto, aún no termina. No, a verdadeira consecuencia ainda estaba por vir. Mas pela primera vez, Leo no tina medo do que viria depois. Clara miraba al joven hijo del millonario con los ojos llenos de lágrimas, pero también con una determinación que nadie se esperaba. Lo que había comenzado como un día humillante se transformó en la oportunidad de mostrarle una verdad que, hasta entonces, él jamás había considerado. El chico, que antes se había reído de sus errores y había hecho comentarios crueles frente a todos, ahora estaba frente a ella, inmóvil, como si la gravedad de sus actos le golpeara por primera vez. Escúchame, dijo Clara, su voz firme pero temblorosa. No soy alguien para burlarse, ni para tratar como si fuera invisible. Cada persona que pisoteas tiene una historia, un corazón, y alguien que la protege. El joven tragó saliva, incapaz de responder. Nunca nadie le había hablado así. Nunca nadie había cuestionado su autoridad ni su arrogancia. Clara continuó, y cada palabra que salía de su boca parecía calar más profundo en su conciencia. Tu padre te ha enseñado a ser fuerte, a dirigir, pero la fuerza no se mide humillando a los demás. La verdadera fuerza está en el respeto, en la empatía, en reconocer que los demás tienen derecho a vivir con dignidad. Su mirada se clavó en la de él, y él bajó la cabeza, sintiendo un nudo que lo aplastaba por dentro. Hoy, tienes la oportunidad de cambiar. Y yo estoy aquí para que entiendas que no todo en la vida se consigue con dinero ni con gritos. Por primera vez, el joven comprendió que su arrogancia no lo hacía superior. Comprendió que el miedo, el orgullo y la impunidad habían sido sus escudos, pero que ahora esos escudos estaban cayendo. Se sentía vulnerable, confundido, pero algo dentro de él empezó a despertar. Un atisbo de respeto y de responsabilidad. Clara, aún con el corazón latiendo a 1000 por hora, dio un paso atrás y entregó un sobre pequeño al joven. Dentro había una carta escrita por ella, no de reproche, sino de enseñanza, con cada palabra pensada para tocar su conciencia y cambiar su forma de ver a las personas que lo rodeaban. Él abrió el sobre con manos temblorosas, y mientras leía, la humillación que antes había provocado se convirtió en un sentimiento de arrepentimiento profundo. Lo siento, murmuró finalmente, su voz apenas audible. Nunca debí, jamás. Clara asintió, sin rencor, pero con la firmeza de quien sabe que la lección debía ser aprendida. No se trata solo de disculparse. Se trata de cambiar, de ser mejor, de respetar.
de aprender que el poder no es un permiso para herir a los demás. El silencio llenó la habitación, pero ya no era un silencio tenso ni doloroso. Era un silencio cargado de comprensión, de transformación. El joven hijo del millonario bajó la mirada, y por primera vez se sintió pequeño, sí, pero con una humildad que jamás había experimentado. Clara se volvió hacia la puerta, con una mezcla de alivio y satisfacción. Sabía que su trabajo no solo había sido protegerse a sí misma, sino también enseñar una lección que quizá cambiaría para siempre la forma de actuar de alguien acostumbrado a imponer su voluntad por miedo o arrogancia. Cuando salió del lugar, todos los presentes notaron un cambio en el aire. El joven ya no caminaba con arrogancia, y su padre, que había presenciado toda la escena desde la distancia, lo observaba con una mezcla de orgullo y sorpresa. La lección estaba completa, la humillación había dado paso a la reflexión, y la fuerza del respeto se había impuesto sobre la autoridad mal utilizada. Clara, con una leve sonrisa y los hombros relajados, entendió que aquel día no solo había sobrevivido la humillación, sino que había sembrado una semilla de cambio. Y aunque sabía que la vida seguiría poniendo desafíos, también comprendió que incluso en los momentos más oscuros, la dignidad y la valentía podían transformar lo imposible en algo real.